alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación que el grito de los perdedores es sordo y mudo, aunque griten juntos? ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo el poema que guardaba en un rincón de su inocencia? Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a un nuevo programa de La Historia Esta. Un programa en el que buscamos rescatar la historia como una forma de pensar el presente en el que vivimos y en base a ello poder actuar. En nuestro encuentro de hoy estaremos hablando de una fecha muy importante para todos los argentinos, argentinas que tuvo lugar este lunes, ¿no? Hablamos obviamente del 17 de agosto, fecha en que se conmemora el fallecimiento del general San Martín. Para pensar, ¿no? A veces, como en la mayoría de nuestros personajes importantes de la historia, se suele recordar las fechas del fallecimiento y no de nacimiento. Es una cuestión importante a veces de ver, ¿no? En el programa de hoy, como decíamos, recorreremos algunos de los aspectos generales de su vida, de su obra y obviamente también de su pensamiento, el cual hasta el día de hoy sigue teniendo una vigencia muy importante. Los invitamos a que nos acompañen y que se comuniquen con nosotros también. Recuerden que nuestras vías de contacto son el teléfono fijo 02945 497 050 o el WhatsApp para algún mensajito, algún audio, un llamado también, el 2945 43 20 33, repito el WhatsApp, 2945 43 20 33. El Face, que tienen la página nacional Alto Río Senguer, el canal de YouTube donde también pueden escuchar semana a semana los programas ya grabados que vamos subiendo todos los miércoles a la nochecita. Ya para el jueves suele estar disponible los programas. Y ojo que quizás vamos a tener novedades, vamos a ver en esta semana si agregamos otra nueva vía, pero la tengo que estudiar un poquito más, así que vamos a ver si sale. Por la duda no digo nada todavía. Hoy en nuestro programa, señor operador, tendremos dos invitados de lujo. El primero de ellos es uno que ya dijimos que nos iba a estar acompañando en diversos programas, ya un amigo de la casa, que es el profesor Facundo Oropel, que nos va a estar acompañando en el día de hoy. Y el segundo lo tendremos medio al final del programa, y es alguien que resulta muy importante en nuestra comunidad por la gran labor que viene llevando adelante año a año por rescatar la figura del general San Martín y su relevancia, sobre todo en los más chicos, ¿sí? Esto es algo interesante también. Así que más tarde lo vamos a estar presentando. Vamos a saludar en el programa de hoy a la querida amiga Lili Prieto, que nos escucha desde ese hermoso paraje que es Los Tamariscos, acá tan cerquita, y que de a poco, ojo con Tamariscos, que se va convirtiendo en un cálido espacio cultural con muchas iniciativas y cosas muy interesantes que están surgiendo desde allí. Así que, gracias al trabajo de ella y también del querido Maxi, ¿sí? Así que les mandamos un saludo desde acá. También va un saludo a mi prima, que me escribió el otro día, que me decía que nos escucha, mi prima Gisela desde Viedma, desde Río Negro, y de ahí para toda la familia de allá
Ricardo, Jovita, Gonza, Cintia, ¿sí? También un fuerte saludo. Vamos con nuestro primer temita musical de hoy y arrancamos con nuestro programa. Cuando canto chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad. Su visión fue siempre grande por su América natal. Desde chico fue valiente cuando en África peleó. En 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. El combate en San Lorenzo fue el comienzo de tu acción. Luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú. Liberaste al pueblo y Chile y también todo el Perú. Sean eternos los laureles para el grande general. Toda América le debe la gloriosa libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. El caudal poderoso del río se desplaza, bajando desde el vientre profundo del Fontana. Senger o Singer, voces que derivaron en Senger, para mencionar ese vado que nos dio paso. El caudal poderoso del río se desplaza, bajando desde el vientre profundo del Fontana, bajando desde el vientre profundo del Fontana. La mejor comunicación comienza en la capacidad de escucha. Seguí en la sintonía de AM740. Nacional Alto Río Senger, el aire nuestro de cada día. Bueno, volvemos con nuestro programa de hoy y le damos la bienvenida al amigo que ya dijimos que lo íbamos a tener seguido, así que vamos a seguir haciendo uso de sus conocimientos. Bienvenido, Facu, bienvenido al programa. Bueno, muchas gracias por invitarme y espero hacer algo bueno, ¿no? Como tratar de colaborar en las pocas cosas que puedo llegar a saber. No, claro que sí. Así que hoy nos va a estar acompañando en nuestro programa con distintos datos y cuestiones que hacen a la vida de San Martín, a su obra y a su legado también, ¿no? A su pensamiento. Bueno, San Martín nació en Yapeyú, José de San Martín, en Yapeyú, en Corrientes, el 25 de febrero de 1778. Hijo de un militar y funcionario español, Juan de San Martín, quien había sido designado como teniente gobernador de Yapeyú apenas 4 años antes, en 1774.
José era el hijo más chico del matrimonio entre Juan y Gregoria Matorras, ¿sí? Y dadas las funciones que desempeñaba su padre, fue que la familia debió trasladarse con frecuencia de distintos lugares, ¿sí? Pasaron de Corrientes a Buenos Aires, donde el virrey Bertis le ordenó a Juan hacerse cargo de la instrucción de los oficiales del batallón de voluntarios españoles, ¿sí? Para aquel momento, cuando se trasladan y se mudan a Buenos Aires, José tenía apenas 3 años, ¿sí? Los San Martín vivirían en la capital del virreinato hasta fines de 1783, cuando fue aceptado el pedido de don Juan de San Martín para regresar a España, más precisamente a Málaga. Una vez instalados allí en Europa, el joven José se desempeñaría llevando adelante estudios en numerosas cosas, ¿sí? Que iban desde el latín, el francés, el castellano, el dibujo, la poética, la retórica, esgrima, baile, matemática y obviamente historia, geografía, ¿sí? Es decir, un recorrido sumamente vasto por diversas áreas del conocimiento. Muy estudioso era. Un joven muy estudioso. Exactamente, lo vamos a ver eso a lo largo de su carrera. Muy y inteligente, muy disciplinado también. Exactamente, sí, es decir, ambas partes van a estar siempre presentes, ¿sí? Tanto con la acción, como lo vamos a ver ahora, pero también la parte del estudio va a ser una cuestión constante en él. A los 11 años va a entrar como cadete en el regimiento de Murcia y pronto comenzaría a actuar en combates, ¿sí? En España y también en el norte de África. Es más o menos en este periodo, entre 1793 y 1795, durante la guerra entre España y Francia, cuando, San Martín ya empieza a tener algunas actuaciones destacadas en todos los combates en los que participa, ¿sí? Llegando, a ascender rápidamente en sus grados militares hasta llegar a segundo teniente allí. Quizás una de las batallas más conocidas y en las cuales va a alcanzar el grado de teniente coronel y también condecorado con medalla de oro, va a ser la batalla de Bailén, ¿sí? En 1808, en julio de 1808, donde quizás es uno de los momentos militares más destacados de la historia de San Martín en el continente europeo. Sin embargo, esta carrera ascendente, podemos decir, tan rápidamente ascendente y probablemente con mucho futuro allí, San Martín no olvidaba sus orígenes americanos y siempre, de hecho, estaba muy al tanto de los sucesos del Río de la Plata. Quizás es por eso que, al enterarse de los hechos de mayo de 1810, San Martín va a decidir pedir el retiro del ejército español para poner sus conocimientos y su experiencia también al servicio de la naciente revolución americana, ¿no? Algo muy, muy destacado, podríamos decir, en él, sobre todo si pensamos el momento que estaba atravesando, que podríamos decir de éxito rotundo allí. Y también hay que destacar el momento que pasaba en Europa, ¿no? Antes de la revolución que hubo en América, hubo una francesa. Exacto. Seguramente él también estuvo al tanto de todas estas cuestiones de idea de libertad, igualdad, fraternidad, la Revolución Francesa. Exactamente. Y en esto que muy bien menciona, la vio casi en cara propia, ¿no? Tal cual, ¿sí? Y en esto que nos menciona el profe acá, ¿sí? Claramente es algo que está presente. Ya hay un movimiento muy importante en el suelo europeo que empieza a llegar a América y que son estos ideales que bien menciona el profe Facundo, referido a igualdad, fraternidad, libertad. Y justamente por eso, antes de llegar al Río de la Plata, San Martín va a hacer una parada por Londres en 1811, en donde se pondría en contacto con diversos círculos de corte más liberal y revolucionarios también, ¿sí? Sobre todo, y acá hay una cuestión que a veces genera bastante controversia, ¿no? Sobre todo los masones y estas sociedades secretas, ¿no?
Y de hecho, San Martín se va a sumar a una de estas grandes hermandades, la Gran Hermandad Americana, liderada por el venezolano Francisco Miranda, ¿no? Y que bueno, a partir de este núcleo central... Estas logias estaban en Inglaterra, Exacto. pero tenían esta particularidad de ser, los miembros eran todos americanos que querían justamente la libertad de América. Exactamente, ¿sí? Entonces acá nos vamos a encontrar como, desde este punto neurálgico, como va a ser Londres, como bien menciona el profe, de ahí de hecho se van a armar varias unidades, ¿sí? Varias logias distintas, en distintos puntos de América, con diversos líderes, quienes posteriormente serían líderes en las luchas por la emancipación del continente, ¿sí? Esto no es algo menor, sobre todo si pensamos en el desarrollo que va a tener la liberación de América en general, ¿no? Y bueno, justamente en este paso, que si bien es breve, son apenas unos 4 meses, es intenso en la vida de San Martín, y sobre todo por la relevancia que tienen las ideas de aquel momento. Y así como decimos, se suma esta gran hermandad americana, también se dice, no sé qué pensás, Facu, al respecto, también se dice que en este momento es cuando San Martín habría conocido allí el famoso plan Maitland, ¿no? Claro. ¿En qué consistía ese plan? Maitland era un militar, Thomas Maitland, un militar escocés, que había diseñado un plan, que el plan original se llamaba Plan para capturar las provincias unidas de Río de la Plata y tomar posesión. Bueno, era larguísimo el nombre. Bueno, ese plan, en realidad el que habla de esto es Rodolfo Terraña, un radical que encontró, no sé cómo encontró ese manuscrito. Es un plan que fue ideado en el año 1800, antes de 1810, antes de la Revolución de Mayo. Y casualmente el plan es muy parecido al que hizo San Martín en la campaña, es muy parecido, porque el plan Maitland hablaba de tomar primero Caracas, después tomar Buenos Aires, desde ahí irse a Mendoza, desde Caracas irse para el lado de Quito y llegar hasta Perú. O sea, básicamente lo que hizo San Martín y Bolívar. Exacto, lo mismo. Claro. Y ahí está la pregunta, ¿no? San Martín, ¿qué hizo? ¿Obedeció las órdenes de Maitland o dijo, esto me sirve? Claro. Seguramente en las logias que tuvo él, había estado en contacto con ese plan y dijo, acá está la verdad, acá está la papa. Claro. No hay que ir a Buenos Aires y quedarse ahí. No, hay que cruzar los Andes, porque el centro de poder español estaba en Perú, en Lima. Había que tomar Lima. Exacto. Pero para eso había que hacer un trabajo de cadena, de tenaza. Un trabajo de tenaza yendo por el norte y por el sur. Flanquear ambas partes, ¿no? Y eso a San Martín le encantaba hacer. En la batalla lo hacía siempre. Exacto. Esto de ir a abrir las columnas y agarrarlos por los costados al enemigo lo hacía siempre, que lo aprendió de Napoleón también. Tal cual. Son estrategias militares que San Martín aprendió y bueno, lo hacía en las batallas y lo hizo también a nivel continental, junto con Bolívar. Con Bolívar. Exacto, ¿no? Esto es uno de los grandes debates. A veces, justo hablábamos hace unos días con unos amigos en esto de cómo la historia... existe una sola historia, nos dicen, ¿no? La historia es una sola, solemos escuchar a veces. Y no, claramente la historia no es una, sino que la historia tiene interpretaciones, tiene formas de verla, tiene formas de construirse y demás, y por ende claramente surgen debates, surgen confrontaciones y demás. Respecto a este plan es justamente uno de los puntos polémicos, si se quiere. El plan existió, está. Exacto. Y es copia fiel de lo que hizo San Martín, o al revés, si te puedes pensar. San Martín hizo lo que decía el plan el plan para capturar Caracas y Buenos Aires y después tomar el poder en Lima. Exacto. Lo que sí podemos encontrar es que más allá de, como muy bien menciona el profe Facundo, de casi lo exacto de la estrategia militar, nos encontraremos seguramente, o por lo menos particularmente como uno lo ve, que los fines con los cuales lo va a perseguir o lo va a llevar adelante San Martín van a distar bastante de querer convertir a las tierras americanas en colonia de otra potencia, claro. ¿Sí? Sino que más bien, como lo dirá en otras ocasiones, bueno, esta idea de la independencia y seamos libres, que lo demás no importa. Exacto, nada, sí. ¿No? Bueno, y en palabras del mismo... De hecho, él siempre decía, yo soy americano, soy del partido americanista. Exactamente. Vamos, listo. Exactamente. No creo que haya sido para entregar todo el continente a los británicos.
Tal cual, ¿no? O por lo menos eso demuestra su vida y la consecuencia de sus actos. Otros murieron, otros entregaron. Esa ya es parte de otra historia, podríamos decir, ¿no? Y en algunos casos hasta bastante reciente también. Sí. Pero bueno, no nos vamos a meter en eso en el programa de hoy. Bueno, un poco como cierre de esta primera parte en Europa, San Martín diría él mismo, en sus palabras, nos diría: yo serví en el ejército español desde la edad de 13 a 34 años, hasta el grado de teniente coronel en caballería. En una reunión de americanos en Cádiz, sabedores de los primeros movimientos de Caracas, Buenos Aires, etc., resolvimos regresar cada uno al país de nuestro nacimiento a fin de prestarle nuestro servicio a la lucha. Josecito anda a venir, me piden hacer mandados, el más chico San Martín, el menor de 5 hermanos, Yapeyú donde nací, ya nos vamos para España, voy a extrañar mi Higuerón, mis amigos y mi espada, a los 11 ya aprendí de la guerra y de las armas, desde Murcia al Marroquí, combatí en tierra africana, y hoy dicen que Napoleón quiere gobernar Europa. Tranquilo Fernando Rey, lo frenaré con mi tropa. En la batalla de Bailén no me asusté y gané medallas. Ahora que soy coronel, ¿puedo ir un rato a la playa? Pero Inglaterra y Portugal insisten en ver mi sable. Después de tanta guerra sin paz me voy a Londres. Tengo un pasaje. Ninguna nación, imperio ni rey nos puede imponer qué hacer ni pensar. Soy libertador para América. Hay que embarcar. Bueno, volvemos a saludar a mi prima que dice que ahora recién se puede conectar, así que si no había escuchado el saludito, volvemos a saludar a Gisela, a Ricardo, a Jovita, a Cintia, a Gonza, que nos están escuchando allá desde Viedma. Bueno, decíamos que San Martín, después de esta primera instancia en Europa, en España, luego en Inglaterra, decide volver, ¿sí? Justamente va a retornar a Buenos Aires en 1812. A poco de llegar San Martín a Buenos Aires, logró que se le respetara su grado militar de teniente coronel y que se le encomendara la creación de un regimiento para custodiar las costas del litoral, ¿sí? Asoladas por los ataques de los españoles a Montevideo, ¿no? Así es como van a ser el regimiento de granaderos a caballo, ¿sí? Hasta el día de hoy uno de los cuerpos quizás más destacados y más importantes que tenemos en nuestro país. Hay un senguerino que es... Tenemos, sí. Cristian, ¿no? Cristian, le vamos a mandar un saludo también, compañero mío de la escuela. Mirá, te olvidaste, Cristian. No me olvido, no. Y sí. Estuvo con Cristina cuando se devolvió el sable hizo una ceremonia hace un par de años. Sí, y es más, estuvo participando en un video institucional muy bueno que estaba así, de los granaderos. Le vamos a mandar, no sé si estará escuchando, pero igual le vamos a mandar un saludo al amigo Cristian algún López. Familiar que esté escuchando seguramente le va a hacer. Puede ser, acá tenemos hermanos, hermanas, papá, está todo acá, así que hacemos extensivo el saludo a toda la familia y un orgullo senguerino también, ¿no? Ser parte de este tan importante regimiento, quizás uno de los más importantes, creo yo. Ese y bueno, el Patricio, que fue el primero. Y el regimiento de Patricios, claro. Bueno, en esto que hablamos de los granaderos, sería el mismo San Martín quien diseñara los uniformes, y es interesante, quizás no vamos a detallar todo hoy. Cada parte del uniforme tiene un porqué, ¿no? No es azaroso, podríamos decir, y hay algunos en escritos o incluso hay videos donde se los muestra muy bien el porqué de cada una de las partes del uniforme y las insignias de este nuevo cuerpo militar que creaba, y es muy interesante también para quienes les interese, ¿no?
Se enseña mucho eso en las carreras militares. Cuando uno va, por ejemplo, al colegio militar, enseñan el tema de los colores, todo eso. Usted tuvo un paso por ahí, ¿verdad? Sí, claro, no me acuerdo muy bien lo que me habían enseñado, pero lo que me acuerdo sí que el uniforme tiene 7 botones por los 7 sacramentos. Eso me acuerdo. ¿Usted qué dice, operador, allá? La pinta la tiene, ¿no? Está calcado, ¿no? Aunque no parece, estuve en el colegio militar. No. Quien lo viese hoy, o de hecho quienes lo conocen, no sé si se dirían... Y me tuve que estudiar también el código sanmartiniano, hay toda una historia. Entonces por eso trajimos una voz autorizada hoy para hablar. Más o menos. Bueno, decíamos, cuando llega San Martín, la situación política en Buenos Aires, como siempre, ¿no? Era complicada. Gobernaba por aquel momento el primer triunvirato, pero el verdadero poder, a veces se dice, estaba en manos del secretario de gobierno, Bernardino Rivadavia, que venía desarrollando una política muy centralista, que una de las principales críticas que va a tener es que desoía todos los reclamos del interior, generalmente, ¿sí? Y cada vez más perjudicado por la política económica de Buenos Aires, que fomentaba el libre comercio y mantenía un manejo exclusivo, podemos decir, del puerto y de la aduana, ¿sí? Entonces, a poco de llegar, San Martín entra en contacto con los grupos opositores al triunvirato, encabezados por la Sociedad Patriótica de aquel momento, que había sido fundada por Monteagudo, y creó con sus compañeros de viaje, Carlos de Alvear, la Logia Lautaro, ¿sí? Acá ya vemos esto que mencionábamos hace un ratito, desprendida, si se quiere, de esta gran hermandad americana, y el hecho de ir creando nuevas logias, nuevas asociaciones secretas, como si fueran sucursales, podríamos decir, ¿sí? Como filiales, ¿sí? de una gran logia que era la hermandad americana. Exacto, sí, pero con estos objetivos que eran, obviamente, decimos, la independencia y la constitución de una república, en principio también, ¿no? Lo cual va a tener debates, pero va a ir encaminado a eso, ¿sí? Entonces de aquí vamos a encontrar que este grupo lograría poner en el poder a un segundo triunvirato más afín a los ideales independentistas, podremos decir, ¿sí? Es en este mismo año también, un año intenso, 1812 para San Martín, ¿no? Desde que llega vemos cómo ya empieza a tener participación en la escena militar, política y también en el punto de vista personal. Va a contraer matrimonio con una joven, ¿sí? Con Remedios de Escalada, con quien se va a casar a fines de ese mismo año, en noviembre, ¿sí? A poco tiempo después, en febrero de 1813, tendría su debut triunfal con sus granaderos a caballos en la famosa batalla de San Lorenzo, ¿no? La cual no haría más que acrecentar su figura, como decimos, alguien recién llegado, su primer combate, va a ser la épica y tan conocida para nosotros. Tenemos la marcha de San Lorenzo, una de las más afamadas que hay. Exacto. Mundialmente inclusive. ¿Sí? Tengo entendido que en el Palacio Buckingham, en Inglaterra, cuando hacen el cambio de guardia, suena la marcha de San Lorenzo. Paradójico, ¿no? Googlealo, sí, pero sí, es muy loco. Inclusive también los nazis han usado para los desfiles. O sea, es una marcha muy bonita para los militares. ¿Qué va a ser? Quizás menos grato ese recuerdo, pero bueno. Ha trascendido todo tipo de fronteras e ideologías. Es una marcha que igual hablando de la marcha es otra cosa. Es gracias a un uruguayo que hizo la marcha, pero claro. No importa. Bueno, también interesante para buscarlo después. Entonces, gracias a este éxito de San Lorenzo, sería por esta misma razón por la que se le encomendaría luego hacerse cargo del ejército del norte, ¿sí? En reemplazo de quien... Y perdón, en San Lorenzo hizo lo mismo que teníamos hace rato, esto de hacer en llave, de hacer la pinza, ¿no? Sí. Eran mucho menos soldados que los españoles y se dieron al medio y fueron por los flancos. O sea, es una estrategia que hoy es muy común, pero en aquel momento se ve que no, iban todos de frente, me imagino. Claro. Y el tipo dijo, vamos por los costados, dividimos las tropas, confundimos al enemigo y ganamos. Eso... Creo que era casi la mitad de soldados que tenía San Martín comparado con
los españoles. Eso es algo que nos encontramos mucho en lo que es la historia militar y de estrategia militar, el hecho de que, como decíamos al principio, San Martín va a ser una persona muy, muy ilustrada, muy culta y un ávido lector. Y esto, cuando uno lee a veces libros de historia y demás, sobre todo a quienes les interesa las estrategias militares, vamos a encontrar que grandes estrategas de la historia militar a nivel mundial, vos mencionabas el caso de Napoleón, podemos hablar de San Martín y tantos otros, nos podemos remontar a la antigua Grecia, a la antigua Roma, y quienes más leen y más conocen, ¿sí? De distintas hazañas, de distintas epopeyas, no sé, pienso el caso del paso de las Termópilas, por ejemplo, ¿no? Claro. Podemos ver cómo se nutren de esas experiencias para luego ponerlas en práctica y, bueno, en muchos casos terminan siendo exitosas, ¿no? Y sí, San Martín no solo era buena estratega, o sea, utilizaba sus conocimientos y los basaba donde estaba. Exacto. Se basaba, no sé, si había un barranco, si había una costa, si había una playa, si había un refugio, o sea, estudiaba todo el plano antes y después de ahí aplicaba todo lo que había estudiado y, bueno, le hacía re efectivo. Tal cual. Bueno, entonces, gracias a este éxito que va a tener San Martín, va a ser nombrado al frente del Ejército del Norte en reemplazo de alguien muy, muy querido por él también, que va a ser el general Belgrano, ¿sí? La cual, bueno, en una estima mutua, se puede decir, ¿sí? Desde allí, San Martín plantearía la estrategia de continuar insistiendo o de dejar, ¿sí? Esta idea de seguir insistiendo por el norte, un poco lo que comentaba hoy el profe Facundo, ¿sí? Por ello se va a replegar a Córdoba para reponerse en principio de sus problemas de salud, y de allí sería nombrado gobernador de Cuyo, ¿sí? Donde terminaría de delinear un poco este plan del cruce de la cordillera para así poder liberar Chile y posteriormente a Lima, ¿no? Esto que decíamos hoy como una estrategia también distinta. Y ahí, como gobernador de Cuyo, ya pasa como un político, ¿no? Empieza a tener, exacto, hacer una tarea administrativa muy importante en Mendoza, sobre todo, ¿no? Esto de, por ejemplo, no sé si nacionalizar, pero sí proteger la industria local. La uva, el vino, por ejemplo, cobrarle más impuestos a los que más tienen, por ejemplo, también. Exacto. Se ganó el odio de mucha gente de clase alta, porque justamente les decían, usted tiene más plata, pongan más plata para hacer el ejército, para fomentar, para acrecentar toda la Fuerza Armada. Obviamente la clase alta de Mendoza no lo veía muy bien. Bueno, esto es muy interesante lo que menciona el profe, porque justamente, y muy acertadamente como dice, su obra como gobernante va a fomentar, exacto, la educación, la agricultura, bibliotecas también, ¿no? Tal cual, ¿sí? Es decir, en distintos puntos, y al mismo tiempo predicando con el ejemplo, con esto de reducirse su propio sueldo a la también, mitad, ¿cierto? y esto que muy bien mencionaba el profe, esto de crear un sistema impositivo que quizás sea igualitario, cuidando que pagaran más los que más tenían y aplicando impuestos a las grandes fortunas. Esto que hoy a veces suena así, y es interesante de pensar respecto a algunos debates que se dan en la actualidad, ¿no? Y desde allí, bueno, a veces acercarnos a nuestros personajes y estos momentos tan importantes de la historia y pensar cómo actuaron, a veces nos sirve también para pensar el presente. Exacto. ¿Por qué no? De hecho, en esto que menciona, profe, en una de sus cartas, San Martín nos dice lo siguiente, miren qué interesante, escuchen. Decía San Martín: los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dice que enviarán 3 sirvientes por cada hijo solo Claro. para no tener que pagar las multas. Qué patriota. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos. Y escuchen, un día se sabrá que esta patria fue liberada por los pobres y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Palabras San Martín. Palabras de San Martín, ¿no? Y no solamente de estos sectores, sino que también es muy interesante lo que plantea respecto a los pueblos originarios, ¿sí? Y en una de las memorias de Lozábal, que era uno de los oficiales del ejército de los Andes, decía lo siguiente respecto a San Martín. Porque bueno, San Martín para cruzar va a pedir permiso. Y esto pensemos lo que hablábamos del programa anterior, que hablábamos de la mal llamada conquista del desierto,
y la imposición, ¿no? En este caso nos vamos a encontrar con un San Martín pidiendo permiso y decía: 2000 mapuches ayudaron con caballería, ganado y vaqueanos al general San Martín en el cruce de los Andes. El parlamento al que citó a los caciques tenía el objetivo además de pedirles permiso para atravesar sus territorios, ¿no? Perfecto. Exactamente, ya nos habla de un respeto y de un reconocimiento. Es decir, exactamente. dejen pasar por sus territorios. O sea, estaba hablando de San Martín en aquella época, 1813, 14, Sí. diciendo que son la tierra de ellos. O sea, permiso, podría cruzar sus montañas. Exactamente, sí, ahí ya nos vamos a encontrar entonces un poco más de tantas cosas a veces, como decimos, que tenemos que aprender de, no digo solamente de nuestros próceres, como si le decimos, sino de los procesos históricos que hemos ido atravesando a lo largo de la historia y que muchas veces cometemos errores mucho más groseros justamente por no mirar para atrás a veces, ¿no? Correcto. Bien, entonces desde este lugar se va a dar la famosa campaña en los Andes, donde San Martín también va a presionar en simultáneo al Congreso de Tucumán para declarar la independencia, ¿sí? Es también en este momento que nacería la hija de San Martín, Mercedes, la famosa Mercedita, como se la suele recordar, ¿sí? Va a cruzar hacia Chile y con las batallas de Chacabuco y luego la de Maipú. Un dato que me conté. Sí. El día de nacimiento de Mercedita se conmemora el Día del Padre en Mendoza. Ah, Es, buen es dato. una provincia que no festeja el Día del Padre como no el solo resto del país. sino el día que nació Merceditas. Bueno, ahí tenemos entonces la impronta tan marcada que va a dejar. Mendoza lo quiere mucho San Martín en la figura. Hoy en día, ¿no? Como que, bueno. Sí, claro. Es re mendocino a pesar de que era correntino. Es un ciudadano del mundo, de América, sí. Tal cual. Bueno, ya posteriormente San Martín partiría, después de tomar posesión de Chile, ¿sí? Con O'Higgins, otra figura muy relevante en la historia chilena. Partiría en 1820 desde Valparaíso hasta Lima, ¿sí? Con una flota lista para desembarcarse en el combate, ¿sí? Donde también va a llegar airoso y va a poder triunfar allí, ¿sí? Y acá también, si bien va a ser breve el paso que esté San Martín por Chile a Lima van por mar. Van por mar. Por mar. No, caminos no pueden ir porque... Claro, no, van por vía marítima, desembarcan y allí también en varios combates que tienen triunfan. El almirante, si me acuerdo, se llamaba... Cochrane. Cochrane, dicen los Claro. chilenos. Cochrane, la localidad que queda acá al sur Claro. de Chile, ¿no? Exactamente. Cochrane. Esto siempre con los nombres y demás nos encontramos un paseo por la historia también, ¿sí? Tengo amigo en Cochrane. Saludos hacia allá también, Sí, si nos están escuchan. escuchando. Usted tiene que avisar, así no. Es verdad. Bueno, en ese paso de San Martín en Perú es que San Martín va a abolir la esclavitud, ¿sí? Los servicios personales, garantizan la libertad de imprenta, de culto, crea escuelas, la biblioteca pública de Lima, es decir, su obra como político y como gobernante siempre también... Un estatista. Exacto, bueno, podríamos pensarlo tal cual. Y allí es donde va a cederle el lugar, si se quiere, también con alguien que tiene, si bien tenían diferencias estratégicas o políticas, se tienen un gran aprecio con Bolívar, y allí nos encontramos con la famosa entrevista de Guayaquil, donde San Martín le cede la conducción de aquella gran tarea de consolidar una gran América unida, ¿sí? Luego de ello, San Martín buscará retornar a Buenos Aires. Y ahora será Bolívar el que siga esta tarea. Argentina, Chile y Perú ya tienen propias banderas. La vida y la libertad no son cosas de unos pocos. Desde O'Higgins a Cabral lo logramos entre todos. Pueyrredón y Chilaver, patriotas que luchan duro. Sapiola, Holmer, Soler, no olviden a Monteagudo. De ellos y muchos más depende América entera. Remedio, Fray Luis Beltrán, Alvear, Rodríguez, Las Heras. Desde el 12 al 22, una década de mi vida, de lucha y revolución. Es hora de la partida, ya habrá niños como yo
que alcen por mí la espada, diciendo seamos libres, lo demás no importa nada. Ninguna nación, imperio ni rey nos puede imponer qué hacer ni pensar. El libertador por hoy les dice adiós a descansar. Nacional, la radio pública, el aire nuestro de cada día. Bien, volvemos con nuestro programa de hoy y le damos la bienvenida a nuestro segundo invitado. Decíamos que hoy el tiempo nos vuela con esto de tener invitados y solo con una horita, pero le damos la bienvenida al profesor Juan Amarilla. Sí, un gusto tenerlo acá, profe. Hola, profe, buenas tardes Martín, bueno, buenas tardes a la audiencia local, nacional, bueno, se escucha por todos lados. Acá estamos para ser parte de este hermoso programa y gracias por esta vez por referirse a nuestro general San Martín, bueno, nuestro gran padre de la patria. Bueno, en el caso acá del profe es un gusto tenerlo, sobre todo por la obra tan interesante que hace acá y que viene sosteniendo año tras año de sostener el encuentro sanmartiniano, ¿sí? Una suerte de concurso, de preguntas y respuestas que lleva adelante en la escuela primaria 106, donde un poco se fomenta a que los chicos, las chicas conozcan un poco más sobre la historia de San Martín, ¿no? ¿Cómo nace el concurso profe? Bien, profe. Primero, bueno, como todo, ¿no? Arranca siendo un desafío, un proyecto que si bien era muy importante, pero necesitamos obviamente el apoyo de nuestro directivo de la Escuela 106, y ya que está los nombres, bueno, la señora Feria Vidal y José Sánchez como vicedirector. Y bueno, me dieron ellos el puntapié, bueno, la posibilidad de llevarlo adelante, de hacerle conocer el proyecto, le gustó la idea. Y bueno, ahí surgió este lindo encuentro. Ya hicimos 3 años seguidos, lamentablemente en los últimos 2, no, bueno, por lo que ya todos sabemos, no pudimos llevarlo adelante, pero bueno, ese encuentro con los chicos es para que, lo que usted decía, ¿no? Desarrollar un poco la vida y obra de nuestro general San Martín. Quizá en nuestra época, nosotros, o en mi caso como alumno, sabía muy pocas cosas de este héroe nuestro, de este personaje importante para nuestra patria. Y bueno, y empezamos ahí a hilvanar y a desarrollar este proyecto conjuntamente con los niños. En este concurso participan, en este encuentro sanmartiniano, podemos cambiar el nombre, participan alumnos del segundo ciclo, cuarto, quinto y sexto, ellos de la escuela primaria 106, donde bueno, se hace todo un trabajo primero de fondo, se habla con cada uno de los alumnos por grado, se desarrolla por lo menos la parte del formato, ¿no? de las bases del encuentro con ellos, con los profes, para que más o menos ellos vayan teniendo en cuenta qué deben tener como relevante, ¿no? La idea fue formar grupos de 3 alumnos, y bueno, para que ellos tenemos un número importante de preguntas que tienen que investigar, y después, bueno, algunas que están ya la respuesta, más o menos más de 30 preguntas. Claro. Y esta importancia por ahí de reencontrar a los niños, a las niñas con figuras tan importantes, ¿no? Yo por ahí me gusta, es más, los 2 últimos temas que estuvimos escuchando en el programa de hoy son de algo que por lo menos a mí me gusta mucho, no solamente para los chicos, sino para los grandes también. Es interesante que es esto, el mundo de samba, ¿no? Este dibujito, pero con mucho contenido y de hecho con canciones. Recién escuchábamos a Soledad Pastoruti poniéndole voz, ¿sí? a este programa, de cómo la importancia de acercar la historia hacia los niños, las niñas y demás. Pero ¿por qué la figura a usted de San Martín? ¿Quién fue para usted el general San Martín? Bueno, San Martín, primero,
bueno, como sabemos todo y conocemos, bueno, un héroe nacional, ¿no? Y después ya fue por el mundo, pero para mí principal es un personaje muy importante porque por lo valiente que era, ¿no? Por la humildad, me cautivó su humildad, su conocimiento, obviamente una persona muy preparada para aquellos tiempos, tan niño se fue, bueno, con su familia a España, prácticamente dejó sus raíces muy pequeño, y siempre hablamos de este tema. Llegó a los 11 años, él, más allá de sus capacitaciones, sus estudios y conocimientos, él a los 11 años ingresa ya a hacerse cargo de algo tan importante, ¿no? A combatir, digamos, estar en batallas. Impensado en el día de hoy, ¿no? Claro, eso lo recordábamos con los chicos siempre. Claro, porque hay chicos de 11 años que participan en el encuentro y ellos decían, o sea, a mi edad, no podían creerlo. Bueno, en aquellos tiempos era bueno, ya era de golpe crecer y ser hombre. Sí. Y bueno, y don José de San Martín, bueno, héroe nacional, y bueno, también lo que te decía, su humildad. Era una persona que destacaba mucho a su grupo, valoraba mucho también la muy buena relación que tenía con casi todos sus pares, hablando, ¿no? Martín Miguel de Güemes, uno de los grandes también héroes de nuestra patria, que él San Martín supo confiar en Martín Miguel de Güemes para que obviamente luche, ¿no? Por toda la franja norte tucumano-oranense, que era fuerte en ese momento, que llegaban los realistas, y bueno, en este caso, bueno, supo llevar adelante, y él confió en este gaucho salteño, ¿sí? Gaucho salteño, en esa gesta salteña, donde, bueno, por suerte pudo salir adelante. Exacto. Bueno, ¿y qué? Algo, bueno, ya nos estamos quedando cortos de tiempo, es tirano, como dicen el tiempo, ¿no? Y la verdad que nos encantaría quedarnos mucho más pudiendo charlar de estas cosas, pero algo como para cerrar. ¿Qué cosas usted recuerda o conoce que le gustaba hacer en general? Que a San Martín, bueno, por lo que leí, escuché, vi, bueno, yo lo sigo muchísimo a Felipe Piña, bueno, y comentaba la historia, que él siempre leía. San Martín era un lector, ¿no? Era que iba al extremo, leía muchísimos libros. Él, de hecho, cuando pasa el cruce de los Andes, se lleva 400 libros, 400 ejemplares, ¿sí? Y bueno, esos libros que él llevaba, y bueno, después termina, ¿no? Con el tiempo, y bueno, y todas las batallas, termina siendo obsequiado, en este caso en la Biblioteca de Santiago y después en la Biblioteca de Lima. Y era un gran escritor, ¿no? De hecho escribió las máximas, ¿no? Las máximas que hoy las conocemos, la de Mercedita, entre tantas, y después había el Código de Honor, que fue dedicado a la gente de él, ¿no? A sus combatientes, a sus pares, y con todo respeto. Así que me quedó muy en la mente, y sobre todo aprendiendo día a día. Y yo aprendo muchísimo con los chicos, y ellos me enseñan y me han enseñado muchísimo. Así que me encantó esa parte. La verdad que también destacable esto de siempre llevar el conocimiento, la lectura como herramientas fundamentales para cualquier quehacer de nuestra vida, para cualquier momento, ¿no? Profe, le damos las enormes gracias por participar, aunque sea un ratito. Como le digo, nos encantaría tenerlo más tiempo, y quizás, seguramente, en otra ocasión vamos a poder seguir compartiendo. Así que muchísimas gracias, profe. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, saludo a mi familia y a la audiencia. Bien, decíamos entonces hace un ratito que San Martín busca retornar a Buenos Aires después de toda esta enorme campaña de los Andes, Chile, Lima, para ver a su esposa, ¿sí? Que se encontraba gravemente enferma. Pero, como tantas veces nos pasa, las internas políticas y en aquel momento la oposición de Rivadavia le negaron el acceso, y con ello le resultó imposible un reencuentro antes de que Remedios muriera. Obviamente, y afligido por la penosa situación, San Martín se iría a Europa y se instalaría años después en Boulogne-sur-Mer, en Francia, donde pasaría sus últimos
días casi en el anonimato, ¿sí? Como tantos, y que ya hemos visto en programas anteriores, otro personaje que nos dejó muchísimo en el camino, y casi relegado y a veces por la puerta trasera, ¿sí? Sin siquiera poder retornar a las tierras americanas, más allá de un par de breves acercamientos, pero San Martín no pudo volver luego a Buenos Aires, ¿sí? Aunque siempre llevó de cerca las noticias que aquí ocurrían. San Martín falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, abatido por sus fuertes úlceras y demás problemas de salud que ya lo aquejaban desde hacía muchos años, ¿sí? Su deseo de descansar en suelo americano se haría realidad recién 30 años después, ¿sí? En 1880, cuando fueran repatriados sus restos durante la presidencia de Avellaneda, ¿sí? Acá hay una historia muy interesante de los granaderos que no llegaremos a contar hoy, pero que se las recomendamos para que conozcan, ¿sí? La historia de los granaderos que van a recibirlo allí. A 170 años de su muerte, José de San Martín sigue siendo un referente indispensable para pensar nuestro país y qué queremos hacer con él, ¿no? con nuestra amada Argentina. Quizás la mejor manera de honrarlo sea un poco esto que proponemos y que nuestros invitados de hoy, tanto el profe Facundo Oropel como el profe Juan Amarilla, a quienes les agradecemos enormemente la presencia, un poco lo que hacen y lo que buscan, ¿no? Estudiarlo, conocerlo y desde allí tratar de actuar en consecuencia, ¿no? No solamente como un eslogan vacío, como algunas veces nos está pasando. Los esperamos el próximo miércoles a las 17:05 para un nuevo programa de La Historia Esta, por Radio Nacional, la radio pública. ¿Qué estamos haciendo aquí, al pie del bronce sagrado? La primera reflexión en este tu aniversario es pensar, pueblo y gobierno, ¿qué hicimos de tu mandato? Hoy nos ponemos de acuerdo a más de 200 años que naciste en Yapeyú y nos diste un suelo patrio. Estas flores y discursos ante tu bronce sagrado ¿son acaso garantía de saber qué celebramos? Si en ello no va la vida uniendo palabra y actos, todos estamos de más y todos somos falsarios.